La paz de Dios, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso domingo, que el Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy quisiera compartirles una escuela dominical tal vez un poco más breve, pero que lleva por título Año 2021, el año de un culto diferente. Basándonos en la cita bíblica, hermanos, en el libro de los Romanos capítulo 12, verso 1. Bueno, es del verso 1 hasta el verso 8, se los voy a leer, y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Este año, hermanos, que ha iniciado en nuestra primera escuela dominical, debemos de entender algo muy especial y único que ha trascendido y que va a trascender en nuestras vidas. El culto a Dios es una necesidad en todo creyente para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pero desde el año pasado, todo el 2020, o más bien gran parte del 2020 y de este año de gracia 2021 en adelante, todas las cosas han cambiado, inclusive nuestra manera de hacer nuestros cultos. Ahora la mayoría son en línea, ahora la mayoría son a distancia, vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Zoom, vía Zoom Meet, etcétera. Independientemente de la plataforma, un común denominador en estos tiempos para nuestra generación, para la de nuestros pequeños, es que es a través de una pantalla, como en este preciso momento. Pero eso no significa que deje de haber un servicio ferviente. Tal vez pasamos por muchas cosas, por un reacondicionamiento, no solo de nuestra manera de percibir el culto, sino de llevarlo a cabo. No solo de nuestra manera de enseñar, sino de nuestra manera de percibir. Pero algo que no ha cambiado independientemente de la forma en que se lleve el culto, es esa solicitud que nos hace el Señor. En el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. De hecho, eso es algo muy real. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es algo muy trascendental, hermanos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nos vayamos transformando, vayamos adaptándonos conforme el siglo, conforme el tiempo, conforme la generación. Una de nuestras verdades bíblicas para este día es irnos transformando, entender que el culto tiene que seguir siendo parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no hacemos nuestros cultos familiares, participamos de nuestros cultos en la iglesia, en el presbiterio, o ya no hacerlo tan cerrado, no tan cuadrado, pero sí participar de un culto, de un servicio, para una enseñanza, y no solo quedarnos con eso, sino corroborarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros perderemos nuestros deberes y nuestras responsabilidades como cristianos. ¿Sí? Por tanto, como verdad bíblica podríamos quedar que el culto a Dios es una necesidad latente en nuestra generación. Con esto también hago la invitación, hermanos, a que también ustedes fomenten sus cultos familiares para que la enseñanza se siga manteniendo. Ahora,
Acerquémonos a Dios, practicando una vida cultural cotidiana. Esto es algo también que se tiene que llevar a cabo desde siempre, obviamente, pero ahora en este tiempo, en este nuevo año, con mayor énfasis. ¿Sí? Una vida cultural cotidiana aún más sincera y en el Espíritu Santo que nos edifique y fortalezca para tener esa relación con nuestro Dios, esa relación con nuestro Señor de una manera más constante. Ajá. Y en ese sentido, es muy importante que entendamos también que esto ya depende cada día más de nosotros. Tal vez podemos decir y podemos entender que en el extracto de la pandemia sentimos esa separación interpersonal. Tanto amamos el estar con la iglesia, tanto amamos el vernos cara a cara, saludarnos, abrazarnos, este, vernos sonreír los unos a los otros, convivir al llegar, convivir en el altar, convivir en las alabanzas, convivir inclusive en los momentos, por ejemplo, de receso entre un servicio y otro, despedirnos al final del culto, esperanzarnos a que nos vamos a ver entre semana. Son muchas cosas las que extrañamos realmente. Pero algo que también, bueno, algo bueno que ha traído esta pandemia en el sentido estricto de nuestra relación con Dios es que ahora estamos aprendiendo poco a poco a que nuestra relación con Dios se fortalece más de manera personal. ¿Sí? De que tenemos que aprender a buscar de Dios de manera personal, que tenemos que leer la Biblia por nuestros propios medios, que tenemos que aprender este, ¿cómo se dice? A disciplinarnos en tener un horario para orar, un horario para leer la palabra, un horario para tener esos momentos devocionales con nuestro Señor, para que no se pierda nuestra vida cultural, hoy más que nunca, porque algo que sí perdimos es el hecho de poder estar en la casa de Dios. Eso sí es muy real, pero algo que ganamos más es mejorar nuestra relación en la presencia de Dios. Tal vez suene un poco intrínseco, tal vez suene un poco complicado, pero esto es más que real, amados hermanos, porque sí, tal vez nos hemos limitado en asistir a la casa de Dios y sí lo extrañamos, pero tenemos esta parte tan hermosa, tan contundente, que mejorar nuestra relación con Dios depende de nosotros. Y ese trato con Dios va a hacer crecer a la iglesia. El trato individual con cada uno de nosotros, entre nosotros y Dios, va a hacer un fortalecimiento a la iglesia muy grande. ¿Por qué? Porque una vez que nos reunamos, podremos compartir experiencias, podremos compartir enseñanzas, podemos compartir también esas desavenencias que en algún momento llegamos a tener, esas experiencias que llegamos a sufrir también, y va a ser para el fortalecimiento de la iglesia. Entonces, aquí vemos algo muy real, no solo lo bueno, no solo lo malo, perdón, sino también lo bueno. Pero tenemos que aprender a renovar nuestros cultos, a readaptarnos, a transformarnos a este siglo, no en el sentido de lo malo, sino en el sentido estricto de la palabra, de que las circunstancias de todo ser viviente en el mundo, de todo ser humano en el mundo cambiaron. Tenemos que adaptarnos para mejorar nuestra relación con Dios, pero en ese hecho también aumentaremos la fortaleza de esa misma relación. Recordando nada más un poquito lo que es el culto. Es el homenaje de que el ser humano hace un tributo a Dios, creador de todo cuanto existe, por medio de una ceremonia y un acto reverente. Ajá. Eh, Recapitulando, por ejemplo, cuando íbamos a la casa de Dios, cuando podíamos asistir al templo previo a esta pandemia, teníamos la oportunidad y la bendición de pararnos a cierta hora, prepararnos, alistarnos físicamente para llegar con la mayor reverencia a la casa de Dios, llegar en tiempo y forma, participar de la alabanza, participar de la oración de invocación, de la alabanza, de la participación de los niños tan hermosa. Podíamos tener esa participación en los testimonios, oración por las necesidades,
La participación de la escuela dominical, una retroalimentación que tal vez aquí es un poquito más complicado y a la vez más sencillo. Complicado en el sentido de que no podemos estar todos reunidos y recordemos que hay muchos hermanos que por diferentes circunstancias no se han podido conectar. Pero, pero también sencillo por los que se pueden conectar, pueden tener una mayor participación. Eso es muy hermoso, sí, y también debemos de aprender a trabajar en ese hecho para que otros hermanos aprendan a conectarse, buscar la manera de apoyarnos para que se conecten y podamos aprender. Pero bueno, se hacía ese acto reverente, teníamos un interludio, un intermedio, sí, participábamos de los alimentos, etcétera, y después hacíamos otra vez otra oración de invocación, la alabanza, la predicación de la palabra, oración, intercesión por las necesidades, la ofrenda, etcétera, y nos retirábamos de la manera más reverente, de la manera más apropiada posible, se hacían estos actos. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros ahora en casa? En casa podemos fijar un horario, prepararnos, alistarnos, tal vez no tanto como para ir al santuario, pero sí alistarnos de la mejor manera, saber que nos podemos presentar delante de Dios de una manera especial, de una manera reverente, de una manera hermosa. Así, y sobre todo preparar nuestro corazón, hacer una oración en cierto horario, reunir a la familia, prepararnos también en buscar un tema especial para hacer un culto familiar dominical. Y de ahí, y de ahí irnos adaptando, que cada miembro de la familia vaya participando, se vaya preparando, se vaya fortaleciendo para tener un momento especial en Dios y en familia. En caso de que no se pudiera, bueno, podríamos igual conectarnos a las diferentes plataformas en las cuales se imparte una escuela dominical, ya sea del presbiterio, ya sea de la ICR en general, pero igual participar, tener nuestra Biblia en mano, tener de manera reverente un cuaderno de apuntes, ¿sí? Y escuchar y entender y hacer, guardar esas preguntas para hacerlas después de una manera igual sabia a las personas idóneas para que así puedan ser contestadas. Hacer también dentro del culto o lo que es un culto se maneja el ceremonial que se manifiesta en la adoración a la divinidad de nuestro Dios, o en un término más general, conjunto de ritos y ceremonias con quien se manifiesta la adoración a una divinidad. Ese es el contexto o el concepto más básico de un culto. También es un conjunto de ritos y ceremonias en orden y forma previamente definidas, que se tributa un homenaje, honor y que se hace de manera religiosa a los que a algo que se le considera divino o sagrado, como nosotros, que elevamos nuestro culto a nuestro Dios y Señor Jesucristo, dador de todo cuanto existe. Entonces, si vemos esta parte, amados hermanos, vemos algo muy hermoso y muy contundente. Lo que es un culto puede ser un culto familiar, ¿sí? Un culto de escuela dominical de una manera diferente y especial, que es una invitación también, hermanos, a que nosotros, yo sé que todos los que ahorita me van a escuchar, ya lo están haciendo o están viendo la manera de llevar a cabo algo similar, lo cual es algo hermoso, hermanos, pero no debemos de dejarlo de hacer. Y si alguien de nosotros no lo ha hecho, lo invito a que lo hagamos, a que prepare su familia, prepare sus cultos familiares, nos levantemos, preparemos nuestra alabanza, nuestra adoración, y eso también va a ayudar a fortalecer nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, para que el día de mañana, cuando nos podamos reunir, obviamente nos reunamos con una mayor fortaleza, que no sea yo no puedo orar o no puedo alabar si no estoy en el templo, no. Sí es hermoso estar en el templo, pero algo que debemos entender es que el Señor tal vez permitió que las puertas de muchos templos se cerraran, pero las iglesias familiares, cada hogar que es parte de la iglesia, que se vuelve una iglesia familiar,
puede abrir sus puertas para hacer un culto, para hacer un servicio de adoración a nuestro Dios. Entonces, esto es algo muy importante. 2021, el año de un culto diferente. El siguiente punto que debemos de tener en cuenta es la remembranza de los cultos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, desde el principio de la creación hasta la promesa, Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, se han visto infinidad de cultos diferentes. Sí, vamos, bueno, les voy a leer unas cuantas citas bíblicas. Allá en casita pueden buscarla. Una se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, versos 3 y 4. Y dice de la siguiente manera. Dice así. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Otra. Verso 8, capítulo 20, igual de Génesis, y dice de la siguiente manera. 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versos 12 también. En el verso 12, capítulo 7, vamos a ver otro. Y dice de la siguiente manera, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y así nos podemos ir también con Génesis 22. Y se los voy a leer también. Esto es una referencia a que antes, igual en tiempos de los profetas, de los patriarcas, no había como tal un culto como el que ahora conocemos, pero ellos hacían el esfuerzo como familias. Verso 22:5 dice de la siguiente manera. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Versos 24, 26 y 27. Dice de la siguiente manera. También todo está en Génesis. Todo está en Génesis, versos 26 y 27, dice de la siguiente manera. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Ajá. Y 24, 26, 27 y 26, 25 dice de la siguiente manera. Así. Dice de la siguiente manera, 26, 25. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y 32, 20 dice de la siguiente manera. 32, 20 dice de la siguiente manera. 32:20. 33:20, perdón, hermanos, perdón. 33:20 dice de la siguiente manera. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Vemos estas partes de las Sagradas Escrituras, hermanos, que dentro de lo que había en esos tiempos, como les mencionaba hace unos instantes, no había como tal un lugar específico, como ahorita se nos ha imposibilitado el hecho de tener o de poder asistir a la casa de Dios, pero sí donde estamos, sí desde casa podemos levantar un altar a nuestro Señor, un momento especial a nuestro Dios. Ajá. Unos minutos si usted quiere, si tal vez por las diferentes actividades que usted ya haya tenido planeadas en el transcurso de la semana, no dejemos de levantar un culto a nuestro Señor, como un altar en nuestros corazones, como por ejemplo dice Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme
al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job se levantaba como padre de familia, Job se levantaba como cabeza de un hogar grande, de un lugar próspero, y levantaba y ofrecía un holocausto, ofrecía un sacrificio a Dios con todo su corazón. Y como padre de familia, como patriarca de un hogar, él pedía también perdón y pedía la bendición de Dios para su descendencia. Esto que nos lleva a entender, hermanos, que como padres, ustedes, como padres, como madres, como cabezas de sus respectivos hogares, tenemos siempre esta responsabilidad. De levantarnos desde muy temprano, de levantarnos lo antes posible y levantar nuestro clamor a Dios y decir, Señor, ten misericordia de nosotros, permítenos también caminar delante de tu presencia, hacer un momento especial interpersonal por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, y después de eso también preparar un culto. Desde los patriarcas hasta la consolidación del reino de Israel, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, lo podemos ver también en las Sagradas Escrituras, en los diferentes textos, que el Señor levantó un altar en cada corazón. No solo era el memorial que ellos levantaban, sino ellos levantaban su corazón delante de Dios. Israel preparó al Señor un altar siempre en cada oportunidad. Jacob, Moisés, ¿no? Levantaba también altares. Josué, David, honraban a Dios, ya Salomón en el templo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cada uno en su tiempo, si lo vemos en su generación, con todo lo que tenían a la mano, ellos levantaban su corazón y ellos humillaban su vida delante de Dios para levantar el culto a Dios. No era tanto la construcción, no era tanto el lugar, sino era la intención en el corazón. Y el memorial en el lugar, el memorial para no olvidar el hecho de lo que Dios había hecho en sus vidas, lo que el Señor ha hecho en nosotros, nos permitió pasar un 2020 en la misericordia de Dios con altas y con bajas, pero en su misericordia, hasta aquí, como dice la palabra, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿sí? Y de aquí en adelante, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, encomienda a Jehová tu camino y él hará. De hoy en adelante, nuestro camino es para servir a nuestro Señor. De la decadencia de Israel hasta la restauración del templo. Primero vamos a ver, por ejemplo, de los patriarcas hasta la consolidación del reino. Nada más les voy a leer dos citas bíblicas, por ejemplo, una en Josué 8:30, que dice de la siguiente manera. Josué 8:30 dice de la siguiente manera. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Sigue insistiendo en edificar un memorial por lo que el Señor había hecho. Y Primera de Reyes 8, se los voy a leer. Primera de Reyes 8:62 al 66, y dice de la siguiente manera: Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas, las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos de las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y contó de Israel una gran congregación desde donde entran en el Atam hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel.
Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, por ejemplo, en tiempos de Josué, él levantó un altar y solo, pero en tiempos de Salomón, en tiempos del rey Salomón, él levantó una fiesta de ofrenda de sacrificios al rey, a Dios, perdón, en memorial de todas las bondades que el Señor había tenido con el pueblo de Israel. Y también en la decadencia, por ejemplo, del pueblo de Israel, también se levantó eh, el altar al Señor y lo vamos a ver en Jueces 6, lo vamos a ver, ¿sí? Josué, Jueces 6. Y dice de la siguiente manera, el 16. Vamos, nada más voy a leer por fragmentos. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La historia de Gedeón. Ajá. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y de ahí al verso 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne de los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Tuvo un encuentro personal con Dios en medio de una necesidad. De ahí nos vamos a Nehemías, capítulo 9. Vamos a Nehemías, capítulo 9. Y dice de la siguiente manera: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en el ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado las descendencias de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas: Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebnías, Benui, Serabías, Bani y Kenani, y clamaron en voz al altar de Jehová su Dios, y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Gedonías, Sabanías y Petaías, levantándoos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ellas hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí, hermanos, podemos ver algo muy especial. El culto al Señor no se ha detenido, y vemos cómo el Señor ha trabajado con cada generación de manera diferente. Lo vimos desde tiempos de la creación, casi todo Génesis, de manera algo rápida. Lo vimos en el tiempo de los patriarcas y de los reyes, de los primeros reyes, y también a la época de la decadencia y de la restauración de Israel. ¿Qué podemos ver en esto, amados hermanos? ¿Qué podemos entender de esta situación? Algo único, hermoso y real. Este año nosotros hemos vivido con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, momentos de bienestar, y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto en algunos momentos consolidada nuestra vida, o en consolidación, o en ese proceso de reestructuración. Y el Señor ha estado ahí, y también nos hemos visto afectados por ciertas cosas. Se pudiera decir que hemos vivido ciertas etapas de decadencia en nuestras vidas, de aflicción, de dolor, pero ahí ha estado el Señor. Entonces, esto nos lleva a entender que el Señor está con nosotros, que el Señor nos fortalece, que el Señor cuida de nosotros, que el Señor nos restaura, pero que el altar, que el culto a Dios no se debe detener, no porque no podamos ir al templo, al contrario. Ahí donde estamos, ahí en casa, ahí en nuestros hogares, debemos levantar nuestro corazón, humillar nuestra vida, ¿sí? Y decirle al Señor: yo estoy aquí para adorarte, y hacer un culto especial. ¿Un culto diferente al que estamos acostumbrados? Sí, realmente sí. Pero
pero que no cese nuestro anhelo y nuestro deseo de alabar y bendecir el nombre del Señor el día del Señor. Elementos, por ejemplo, que veíamos en el Antiguo Testamento y hasta el año anterior que podíamos disfrutar con nosotros, son elementos del culto. Un lugar, un altar. Por ejemplo, veíamos en el Antiguo Testamento se veían sacerdotes, cantores, instrumentos, mobiliarios, responsables del culto, servidores, y todos los convocados debidamente consagrados al culto. Se observa también además un orden cultural, la lectura de la palabra, las ofrendas, el ayuno, el arrepentimiento, la alegría, la santificación de nuestra vida, nuestra oración, nuestros cantos, nuestra alabanza, pero sobre todo nuestra adoración a Dios. Y de eso, ¿qué de diferencia? Pues podemos ver en el lugar donde estamos. Tal vez no es un lugar consagrado, tal vez nuestros hogares no tienen el mobiliario adecuado, pero nuestro corazón sí. Nuestro corazón sí, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y sí puede haber alegría, sí puede haber arrepentimiento, sí puede haber ayuno, sí puede haber preparar su ofrenda, sí puede haber la oración, sí puede haber el canto. Algunos de ustedes tienen la bendición y la gracia de poder tocar un instrumento, eso es un plus, y sobre todo la adoración a nuestro Dios. En ese sentido, mis amados hermanos, hagamos con lo que tenemos, transformándonos a este siglo, transformándonos por medio de la renovación de nuestro Dios, acoplémonos y no dejemos de hacer estos nuevos cultos, estos cultos familiares, estas escuelas dominicales familiares, para que nuestra vida no deje de tener esa comunión con el Señor, que la busquemos constantemente, que luchemos fervientemente y que le pidamos al Señor ese remanente para que nosotros y nuestras familias se fortalezcan. Vuelvo a leer la cita bíblica de Romanos 12, voy a fragmentarla un poco. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medios de la renovación de nuestro entendimiento, un entendimiento renovado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese sentido, amados hermanos, el Señor aquí nos dice todo. Acerquémonos a Dios constantemente. En este nuevo año, no dejemos de buscar la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento podríamos decir, los sacerdotes y los sacrificios eran fundamentales para el culto a Dios. A partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el culto, la Iglesia de Cristo, que es el sumo sacerdote, vemos otro factor diferente, ¿sí? Como ya lo hemos visto. En el mismo es el sacrificio único, o más bien, Él mismo es el sacrificio único, nuestro Señor Jesucristo. Y perfecto. Más aún contamos con la administración del Espíritu Santo en nuestros hogares. Si Dios no ha provisto todo lo anterior, pidamos el bautismo con el Espíritu Santo y fuego no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, de una manera constante, una unción continua, para servir en el culto a nuestro Dios de manera personal y de manera familiar. Que nuestra familia aprenda a buscar, aprenda a depender de Dios, no de nosotros para hacer un culto, sino que todos aprendamos a hacer un culto y dependamos de Dios para el fortalecimiento de nuestro culto familiar. Esto es muy constante, esto es muy real, hermanos. A veces caemos como en un ambiente muy generalizado, en el hecho de que si no estaba el responsable, nadie tomaba el lugar. Aquí cada familia es responsable de hacer un culto familiar diferente, único y hermoso, agradable a Dios. Nosotros podríamos darles las pautas que todos ustedes ya conocen, pero algo muy real que debemos entender, hermanos, y algo muy hermoso es que Dios está con ustedes. Eso es lo más hermoso que podemos entender, que Dios está con nosotros y el Señor percibe en nuestros hogares ese culto hermoso. Ahora, como una conclusión,
Quienes hemos experimentado y recibido ese nuevo nacimiento, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y tenemos la libertad y la bendición de participar en nuestros cultos y llevarlos a cabo. Ajá. Y fomentarlos en nuestras familias. Tenemos esa cierta responsabilidad, pero también bendición de fomentar los cultos en nuestros hogares. Nos gozamos y somos edificados al expresarle a nuestras familias, a nuestros seres amados, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a nuestros compañeros de trabajo, lo gratificante que es iniciar un servicio al Señor, expresar gratitud, expresar alabanza, adoración, además de hacer oración, ayunar y servir, presentar nuestras ofrendas delante de Dios, anunciar la salvación de Cristo a las almas que lo necesitan y ofrecer a todo ser humano esa oportunidad de participar de un culto a Dios. Tal vez no de manera como estamos acostumbrados, pero sí de una manera diferente, adecuada y transformada a este siglo que estamos viviendo, a este cambio de etapa que estamos viviendo en nuestras vidas y que tiene que ser renovado por medio de la renovación, valga la expresión, del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, como conclusión final, hagamos que cada día de nuestra vida y que cada instante de nuestra vida haya un lugar especial en nuestros tiempos, en nuestras apretadas agendas, lejos de toda la pantalla, un culto personal a Dios y una escuela dominical o una preparación o una enseñanza especial de parte de nuestro Dios para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque es importante que tanto nosotros recibamos como enseñemos a aquellos que no saben. Por tanto, hermanos, este año de cultos diferentes también viene un desafío único y maravilloso. Usted tiene la encomienda que el Señor nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros que hemos recibido la bendición de Dios, la cual es predicar el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? En casa, con nuestros compañeros de trabajo y hasta donde el Señor nos lleve. Con nuestras familias, con nuestros seres amados y a través de los diferentes medios electrónicos hasta donde el Señor permita que esta palabra llegue. Hermanos amados, prediquemos la palabra. No dejemos de buscar a nuestro Dios y a pesar de la pandemia, busquemos los medios, busquemos el momento y busquemos la oportunidad de siempre alabar a nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que hagamos una pequeña oración. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, mi Dios, que tú estás con cada uno de nosotros. Te agradezco infinitamente, Señor, la oportunidad y la bendición que tú nos has dado de poder, Señor, tener estos momentos especiales contigo, de aprender, Señor, que debemos transformarnos y renovarnos a las necesidades y a las pautas que este nuevo siglo nos está dando. Señor, muchas gracias porque los cultos, las alabanzas y los momentos con tu iglesia no se van a detener. Al contrario, Señor, yo sé que tú los vas a fortalecer para honra y gloria de tu nombre y que cuando tu iglesia se vuelva a reunir en tu casa, Señor, haya una iglesia poderosa, llena del poder del Espíritu Santo para predicar su palabra y ahora sí juntos elevar un culto poderoso a honra y gloria de tu nombre. Pero Señor, con todos mis hermanos en casita que han de escuchar esto, bendícelos, fortalécelos, Señor, y permite que cada uno de los que escuchen esta palabra y que tengan también en su corazón buscarte de manera personal, Señor, se entreguen en sacrificio vivo a ti y sean fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga.
excelente domingo.